Saludos y bendiciones. Un niño de 10 años jugaba en una cancha de básquetbol. Bueno, y estaba intentando él con la pelota encestar. Una y otra vez se lo había intentado y no había logrado nada. La pelota ni siquiera llegaba al aro. Su padre observaba desde un lado de la cancha, al igual que algún grupo de amigos, estaba viendo los intentos que hacía este pequeño. Finalmente, ya un tanto desanimado, casi derrotado, volteó a ver a su padre y su padre entendió, y lo que hizo el padre de verdad fue increíble. Cargó al pequeño, lo puso sobre sus hombros, le dio la pelota y entonces lo acercó hacia la canasta y el niño botó la pelota e encestó. Imagínate la alegría tanto del niño como del padre. Lo curioso es que el niño en ese instante gritó: ¡Lo hice yo! ¡Lo hice yo! El padre, un tanto sorprendido, lo bajó y se sorprendió más cuando el niño corrió hacia el grupo de amigos. Y cuando llegó ahí, ellos le dijeron: ¡Oye, qué bueno que hayas encestado, lo lograste! ¿Cómo le hiciste? Y el niño contestó: lo hice yo, lo hice yo. Con frecuencia, en nuestra vida, olvidamos dar gracias. La gratitud es saber que otros u otro, y en el caso particular que en esta mañana quiero compartirte, es que Dios nos ayuda de tal manera que lo más increíble de todo es que no tengamos gratitud, que no tengamos ese sentimiento de agradecer lo que Dios hace en nuestras vidas. Y quiero invitarte a compartir contigo un pasaje que está ahí en el libro, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, versículo 11. Y esto fue lo que pasó y que ilustra mucho de lo que es nuestra vida en el andar diario, en nuestra relación con Dios. Dice la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este es un pasaje realmente con una sabiduría increíble, pero un pasaje que nos muestra en toda la extensión lo que somos los seres humanos en cuanto al concepto agradecimiento, en cuanto al simplemente dar gracias. Dice, empieza el pasaje hablando, nuevamente vemos a Jesús pasando entre Samaria y Galilea. Hay que recordar que tanto los judíos como los samaritanos no se podían ver. O sea, no había una buena relación con ellos, con mucha de la historia que no voy a tocar en este punto. Pero lo cierto es que no acostumbraban a tener esa relación, esa comunión. Pero Jesús está ahí. ¿Y qué es lo que ocurre o qué es lo que ocurrió cuando pasó por ahí? Y dice que al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y aquí el punto es entender un poquito lo que se manejaba en aquel tiempo, en aquellos lugares, en cuanto a la enfermedad de la lepra. La ley ordenaba que un leproso, para empezar, era confinado en un lugar diferente, en un lugar distinto. Y si por alguna razón de necesidad, alguna razón de querer acercarse a quienes no tenían esa enfermedad, la ley decía que deberían estar por lo menos acercarse a 150 metros mínimo o 100 metros mínimo. Ahora, una de las particularidades que podemos ver en torno a la lepra, y que no pretendo dar énfasis en esto porque yo no soy médico y no puedo definir claramente algunos conceptos, sí te puedo decir que las características de la lepra es que se iban cayendo, se iban pudriendo prácticamente algunas partes del cuerpo humano. Entonces esto afectaba en gran manera que se cayera un dedo, que se cayera incluso la mano,
y obviamente las cuerdas vocales también estaban incluidas en esto. Entonces imagínate el deterioro que sufrían las cuerdas vocales para poder comunicarse, para poder hablar. Y además de todo esto, dice que estaban de lejos, o sea, a 100 metros. ¿Cómo puedes hablar a una persona cuando que tus cuerdas vocales ya no están funcionando de la manera adecuada? Yo me imagino que el esfuerzo tremendo para poder hablar o gritar algo era difícil. Sin embargo, aquellos leprosos lo intentaron. ¿Y por qué lo intentaron? Porque sabían a quién le estaban hablando. Sabían de Jesús, sabían del Maestro, sabían de su gran amor, sabían de sus grandes enseñanzas, pero también sabían de su gran poder para sanar. Y dice ahí que cuando ellos lo vieron de lejos, gritaron: Maestro, ten misericordia de nosotros. Es seguro que tal vez lo que estaban ellos gritando, lo que estaban ellos hablando, no era de una manera natural, audible para nosotros, pero para el Señor sí. Y el Señor tuvo un tiempo de respuesta para estos leprosos. Y sigue hablando ahí el versículo, y él dice: cuando él los vio, les dijo. Mira, no solamente entendió, no solamente vio la gran necesidad. Recuerda que Jesús de veras se compungía en su corazón al ver a las ovejas sin pastor, pero sobre todo al ver la enfermedad, el dolor, el sufrimiento de los seres humanos. Y tal como pasó en aquel tiempo, pasa hoy en día. Jesús está al pendiente de lo que pasa en nuestra vida. Tal vez no tengamos una lepra física, pero puede ser una enfermedad espiritual, puede ser una necesidad, puede haber muchas formas. Y nosotros, al igual que los leprosos, podemos clamar a Jesús sabiendo que Jesús sabe de qué se trata, qué es lo que quiere. Por eso Jesús dice: id, mostraos a los sacerdotes. Y aquí lo increíble del caso. Fíjate, él dio una instrucción perenne, porque así era. Cuando un leproso llegaba a recuperar milagrosamente la salud, la ley ordenaba también que tenían que ir al templo a purificarse, y además el sacerdote era quien les daba la aceptación, el consentimiento de que habían sido sanados de aquella horrible enfermedad. Y por eso Jesús, siguiendo con las normas, sin saltarse nada, ¿qué fue lo que hizo? Dice: id y mostraos a los sacerdotes. Jesús sabía qué era lo que estaba haciendo. Y tal vez en un momento dado, yo pienso, esto ya es un particular pensamiento, de que en un momento dado los leprosos hubieran podido dudar acerca de lo que Jesús les estaba ordenando. Tal vez: oye, hemos pedido a ti misericordia para que tú nos sanes en este momento, y ahora nos mandas a cumplir con algo. Sin embargo, dice ahí, con dudas o sin dudas, que mientras iban, fueron limpiados. Jesús sabe nuestro sufrimiento, Jesús sabe de nuestro dolor, Jesús sabe de los problemas que tenemos, y sin embargo, Jesús sabe también que Él puede traer a nosotros sanación en todo sentido. Hasta este punto, parece ser que el cuadro se desarrolla de una manera natural, normal, de una manera que todos pudiéramos pensar adecuada. Jesús da una instrucción, aquellos la cumplen, y mientras van a cumplirla, son sanados. Hasta aquí todo es una historia de color de rosa. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando ellos fueron sanados? Dice el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Mira, dándole gracias, y este era samaritano. ¿Qué es lo que podemos encontrar de inicio aquí? Bueno, habían sido 10 los que fueron limpiados, pero dice aquí muy específicamente que uno de ellos parece ser que sí consideró el milagro de sanación, sí consideró quién lo había hecho, sí consideró qué era lo que tenía que hacer, porque dice que él volvió, ¿y qué fue lo que hizo? Glorificó a Dios, estaba glorificando a Dios, no solamente glorificándolo, sino a gran voz. O sea, es cuando compartes de verdad la gran bendición de tener una relación con Dios, de ser un hijo de Dios, de decir gracias Señor, gracias por la comida, gracias por el sustento, gracias por el vestido, gracias por el abrigo, gracias por el trabajo, gracias por las habilidades, gracias por los dones, gracias. Hay una infinidad de cosas, es más, yo diría que todas, por las cuales son motivo de darle
gracias a Dios, no solamente haciéndolo o diciendo, dándole gracias, que fue lo que hizo, se postró en tierra a sus pies dándole gracias, sino además, esto es un sinónimo de glorificar a Dios, de reconocer a Dios. Y luego, yo quisiera de verdad entender y comprender en toda su magnitud el por qué la Escritura nos dice esto. Estaba yo de manera breve diciendo que los samaritanos y los judíos, el pueblo elegido de Dios, no se podían ver. Y los judíos consideraban a los samaritanos como extranjeros. No eran parte del plan. Y uno puede entender y considerar que aquellos que conocemos a Dios, aquellos que nos decimos hijos de Dios, aquellos que hemos intentado tener una relación con Dios, somos los más comprometidos, somos los más obligados a glorificar a Dios, dándole gracias en todo momento, reconociendo en todo momento la grandeza del Señor. Los otros 9, no sé si no eran judíos, no sé si eran samaritanos también, pero el énfasis que pone aquí la Escritura es que el que regresó, además de todo lo que él hizo, de postrarse, de glorificar, de dar gracias, dice, este era samaritano. O sea, ni siquiera era de aquel pueblo elegido por Dios. Y hoy en día, yo sé que mucha gente, cuestionamos a mucha gente, que ni siquiera tiene una relación con Dios, pero esa otra gente, creo que es la que más glorifica a Dios. Creo que es la que más se postra a Dios. Creo que es la que más da gracias a Dios. Y no estoy diciendo que no lo hagamos nosotros, pero tal vez esto nos obliga a tener un compromiso mayor, un compromiso diferente. Y por eso el cuestionamiento de nuestro Señor Jesús en el versículo 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Fíjate lo que dice Jesús. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Solo uno de los 10, el 10%. Yo no sé por qué en muchos aspectos, en el aspecto comercial, en el aspecto de muchas otras cosas, conceptos humanos, se maneja siempre de resultados del 10%. Tal vez está apoyado en esto. Porque de los 10, solo uno, el 10%, solo uno regresó, glorificó, se postró y dio gracias. Y tal vez la pregunta sería para nosotros en esta hora es, ¿cuán agradecidos somos con Dios? ¿Qué tanto agradecemos a Dios todo lo que ha hecho por nosotros? Somos como este hombre que glorificamos a Dios, que nos postramos ante Dios, que damos gracias, que simplemente en una oración cada mañana, gracias Señor por la vida, gracias por levantarme otra vez, gracias por la oportunidad de enfrentar tantas y tantas cosas. Gracias. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, dice el escritor de Hebreo, y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia. Cuando me preguntan o cuando me han cuestionado cuáles son los argumentos para decir que tenemos que reunirnos en los días domingos y que muchos toman de inmediato el pasaje de Hebreos 10, 24 y 25 y consideramos unos a otros, etcétera, etcétera, no dejando de reunirnos o congregarnos, yo digo, yo no necesito ver ese texto. Yo necesito saber que simplemente por gratitud, por agradecimiento, tengo que estar ahí para honrar y glorificar el nombre de Dios. Y si el domingo es una buena oportunidad, qué mejor de aprovecharla. Mediante ella puedo servir a Dios con temor y reverencia. Y tal vez la reflexión final sea, ¿y los 9 dónde están? ¿Cuáles serían algunas de las respuestas? Estoy ocupado, tengo mucho trabajo, hay mucho ritualismo en mi vida, o hay mucho legalismo en mi vida. Y tal vez la pregunta de Jesús sería la misma, ¿y los 9 dónde están? Creo que a veces estamos ocupados en tantas otras cosas que nos olvidamos de lo principal. Y lo principal es, ¿de qué manera glorificamos a Dios? ¿De qué manera nos postramos ante Dios? ¿Y de qué manera damos gracias a Dios? Y la invitación es eso. ¿Y los 9 dónde están? Yo no quiero estar dentro de los 9. Yo quiero ser uno, ese uno, o ser como ese uno que regresó, que se dio cuenta del gran milagro, que se dio cuenta de todo lo que Dios hace en nuestra vida, que glorificó a Dios, que se postró a los pies de Jesús y que dio gracias.
nosotros podamos aprender esto. Glorifiquemos a Dios, postrémonos ante Él y demos gracias. Y gracias otra vez por estar aquí conmigo en esta nueva prédica. Gracias, que Dios te bendiga y seguimos aquí. Bendiciones.